Ya sabemos que esta hoja de Constitución ya no está en blanco. La semana pasada en el Pleno comenzaron las distintas votaciones y deliberaciones con respecto a las normas y los artículos. Se votaron en general, en particular las que alcanzaron los 2/3 pasaron ya a este borrador de Constitución. Las que no alcanzaron 2/3 pero sí lograron el 50+1 vuelven a su comisión de origen para que se elabore un nuevo informe y sean nuevamente votados en el Pleno. Esa es la figura que tenemos hasta el día de hoy, César. Sabemos que la semana pasada fueron las votaciones con respecto a sistemas de justicia y formas de Estado. Analicemos lo que pasó entonces y cuáles fueron los artículos que quedaron finalmente en este borrador y cuáles fueron rechazados y cuáles tienen una segunda oportunidad, Salfate. De alguna manera, hazme un mapa de cuál fue la propuesta y qué quedó y qué va a tener que redactarse para que siga el lineamiento que hoy día claramente apunta un norte muy claro, más pluralista, pero con sus qué. Sí, yo creo que dos grandes hitos de la semana pasada fue, primero, como bien tú decías, que ya no tenemos una hoja en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de armado del borrador de la Constitución, de la nueva propuesta de Constitución, va a ir haciéndose por parte. Es decir, la comisión, en este caso, por ejemplo, de formas de Estado, fue una de las primeras en terminar, por tanto, pasa al Pleno de la comisión. Pensemos que son 10 comisiones y dentro de las comisiones hay subcomisiones que son mandatadas a generar una propuesta de texto sobre su temática. Entonces, esa temática pasa al Pleno con las propuestas aprobadas internamente en la comisión. Claro. Y ahí es donde es votado y debe ser aprobado por los 2/3. Cuando son aprobadas, obviamente quedan en un escrito de propuesta de borrador, que es lo que nosotros vimos a finales de la semana pasada. Okay. Claro. Y dentro de estas propuestas hay dos, digamos, hitos destacables. Una es la forma o la declaración de forma de Estado de Chile. ¿Cómo vamos a reconocer el Estado de Chile? Hoy día nosotros decimos que Chile es un Estado unitario, digamos, hablamos de la República de Chile, etc. Y cuando hablamos de lo que se quedó en la Constitución, hay un hito relevante que habla, obviamente, de la plurinacionalidad, digamos, Claro. de lo que bien decías tú, del pluralismo, que también queda plasmado en lo jurídico. Entonces, el reconocimiento primero, de los pueblos indígenas, y segundo, el reconocimiento de la diversidad territorial del país. Por tanto, se reconoce también al Estado de Chile como un Estado regional, que eso es como otra de las características potentes que generó debate la semana pasada. Sí, ya vamos a llegar a ese punto porque lo que hay que ir entendiendo es que todo lo que se está aprobando con estos 2/3 y pasa al borrador de Constitución es lo que después va a tener que la Comisión de Armonización velar por la coherencia, ¿cierto? Por la concordancia, dar el orden de los artículos, hacer algunas indicaciones y finalmente es ese borrador el que nosotros vamos a tener que votar en el plebiscito de salida. Como ya lo decíamos la semana Debería ser pasada, obligación leer esto. Mira, la verdad Porque es que es si bastante no... complejo, por eso que nosotros en este espacio tratamos de hacerlo un poquito más simple. La semana pasada, y quedémonos con esta primera comisión de sistemas de justicia para poder ir analizando. El viernes quedaron aprobadas en particular 10 artículos sobre sistemas de justicia que ya son parte de este borrador, como decía César, y uno de los que más llamó la atención tiene que ver con el pluralismo jurídico. Explícanos un poquito, César, porque sabemos que los distintos artículos que se presentan tienen incisos y por ahí algunos van siendo rechazados y otros van siendo aprobados. Aquí yo tengo un enreo. Es un desmenuce bastante meticuloso. Sí, es interesante que se entienda que el borrador no necesariamente tiene una correlación entre los artículos. Es decir, la propuesta que manda la comisión tiene, por ejemplo, 15 artículos. De esos 15 artículos, el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se aprueba el 5 y el 6. El borrador queda con el 5 y el 6 y por tanto los otros quedan pendientes. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos hoy día el borrador de lo que se aprobó la semana pasada, vemos, por ejemplo, que de la Comisión de Sistemas de Justicia partimos con el artículo 3 y no con el artículo 1 y 2, porque el artículo 1 y 2 está en comisión de revisión de nuevo. Claro. Y lo que tú mencionabas efectivamente queda plasmado. Antes de hablar de pluralismo jurídico, se insta a una propuesta bastante relevante, digamos, a nivel político, que es que ya no se habla de poder judicial, Claro. sino que de sistemas de justicia.
Y eso cambia un poco la correlación de fuerza, porque hoy día hablamos de los poderes del Estado y el único poder del Estado que como tal tiene el nombre de poder, porque podemos decir el poder ejecutivo, pero todos decimos gobierno. Claro. Digamos, o el poder legislativo. Claro, el poder legislativo, Congreso, en este caso la Cámara de Diputados y el Senado, pero el Poder Judicial se llama PJUD, Poder Judicial como tal. Está definido así estructuralmente en la Constitución actual. Esto se cambia, se habla de sistemas de justicia, que es uno de los artículos que se tiene que redefinir, digamos, en lo minucioso, porque es un artículo obviamente que genera mucho complejo. César, hay algo que me cuesta entender de cómo lo van a solucionar. Por ejemplo, mencionaba recién Monty esta comisión de armonización, sí, me parece más que necesario. Pero ¿qué pasa cuando están hablando de un artículo en específico, que están tratando así como que digamos, pasen todas las propuestas, y que eso más adelante va a estar vinculado a otro artículo de otro tema, pero que los dos, uno no puede pasar a llevar al otro, o tiene que ver con lo mismo con uno que se va a ver más adelante? O sea, porque se entiende que para que esto sea coherente es como que uno debería presentarlo todo de un viaje, porque es como el arco de un guión de una serie, ¿no? O sea, no puedo matar a un protagonista y después, chute, ¿cómo lo hago aparecer? Porque ahora lo necesito, si ya lo maté. Entonces, ¿cómo? Es que a mi entender es como que queda un enredo, o queda como un imposible de, ya dijimos esto, y ahora vamos a hablar otro tema, y no podemos hacer porque aquí ya dijimos otra cosa. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Hay una técnica que se llama in media res, si no me equivoco, ¿no? Que se parte... Ah, claro, en media res, claro. En los guiones se parte como desde una parte de la mitad y se empieza a narrar, digamos, desde una forma no convencional. Esto es exactamente lo mismo, se parte de una manera no convencional porque obviamente en paralelo empiezan a funcionar las comisiones, claro, y tienen sus distintos itinerarios. Cuando hablamos de la armonización, hablamos de una armonización efectivamente más bien en lo textual, que no hayan contradicciones, es parte de la tarea del Pleno. Claro. Entonces, cuando hablamos de estas características, por ejemplo, el pluralismo jurídico, es un principio que evidentemente tiene una correlación con la definición de Estado plurinacional. Exacto. Claro, o sea, y que no tiene es incoherente. que ver con que coexistan estos dos sistemas de justicia, exacto, el tradicional con el de los pueblos indígenas. Pero pluralismo va a tener que ser todo de aquí en adelante. Exacto, pero es que parte de la definición que la Convención Constitucional es pluralista por definición porque se ingresan escaños reservados, por ejemplo. Entonces, cuando tú partes por esa definición, donde una de las primeras declaraciones que da la Convención Constitucional, recuerden que un proceso en el que la Convención da sus primeras declaraciones, sí, sobre su autodefinición, digamos, y habla del reconocimiento a los pueblos de Chile. Por eso habla de los pueblos de Chile en general. Claro. Entonces, cuando hablamos de pluralismo jurídico, que queda plasmado en el artículo 15, sí, si bien hay otro artículo previo que tiene que revisarse, el principio queda plasmado. Claro. Es decir, queda definido que va a haber pluralismo jurídico en Chile. Y esto, interculturalidad. Y interculturalidad. De hecho, lo define plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Sobre los sistemas de justicia. Claro. Perdón, ¿y esto divide atacameño y diaguita, que no tienen nada que ver con los araucanos, por ejemplo? Claro, es que, mira, de hecho esto no es novedad. Y la mayoría de los convencionales que defienden esta propuesta lo han planteado. Esto es prácticamente muy común. Ni siquiera es inédito en Latinoamérica. Existe el caso de Bolivia, el caso de Ecuador y en otros países, por ejemplo, como Canadá, donde esto coexiste. ¿Y qué quiere decir? No es que van a medir con distintas varas o van a competir, digamos, los sistemas de justicia, sino que se va a reconocer a los pueblos originarios su autodeterminación en ciertos aspectos, por ejemplo, el judicial, el jurídico en este caso, tal como hoy día, por ejemplo, en las comunas con autonomía, porque las comunas hoy día, como se definen a través de las municipalidades, son autónomas, entonces pueden generar ordenanzas, por ejemplo. Claro. Entonces, en esa ordenanza, tú, por ejemplo, en Las Condes, vas, fumas un cigarro en una plaza y te pasan una multa. Que evidentemente es algo que solo pasa en la jurisdicción de Las Condes. Y aquí es donde entramos a las jurisdicciones. Las jurisdicciones son los espacios territoriales o los espacios, digamos, no territoriales, pero sí que tienen una circunscripción. Claro, se circunscriben en un espacio de convivencia, ¿cierto? Claro. Y en ese espacio de convivencia puede haber una comunidad indígena, mapuche, por ejemplo, que tenga sus propias reglas. Y esas propias reglas, evidentemente, van a distar de las reglas de nosotros, porque no tenemos la cosmovisión mapuche, por ejemplo. ¿Y pueden haber renuncia? Que alguien diga, yo soy araucano, pero
frente a tal hecho quiero regirme bajo las leyes civiles no de pueblos originarios de Chile, porque estoy inventando, pero supongamos que según nuestro marco establecido moral, esto tiene que ver con dioses de la naturaleza y por lo tanto tal cosa. Claro, esa es una de las cosas que se tiene que definir. Por ejemplo, si es vinculante o no es vinculante, o es optativo en este caso. Por ejemplo, yo quiero optar por la justicia tradicional o la justicia indígena. Perdón que me siga metiendo. Por ejemplo, si alguien de un pueblo originario hace algo o a alguien del pueblo originario le hace a alguien que no pertenece a esa etnia, ¿cuál de las leyes son las que rigen? Claro. ¿Las civiles que nos rigen a nosotros o la de los pueblos originarios? Porque si yo me paso la línea de qué le hice a alguien de otra etnia, por ejemplo. Sí, por eso es interesante entender otro concepto que está encadenado acá, que es el de autonomías. Y las autonomías están dadas por, en este caso lo define, territoriales o culturales. En ese sentido, las comunidades indígenas que tienen, digamos, una autonomía territorial, una autonomía cultural, definen sus propias reglas, por tanto, esas reglas son aplicables a esa comunidad. Ahora, es decir, rigen para... es como cuando tú tienes un reglamento en la Junta de Vecinos, ¿cierto? Y esas reglas rigen para tu comunidad. Si tú tienes un conflicto con el vecino de la calle del frente, va a regir otro principio que está por sobre, que es, digamos, la jurisdicción del Estado que está por sobre, digamos, de esta comunidad autónoma. Es loco igual, pues. Es loco, sí. Por eso tienen que definirse aún algunas cosas, como te decía, si esto va a ser vinculante, si va a ser optativo, qué va a pasar cuando hay un conflicto, una pugna entre una persona que, digamos, se rige por los principios de la jurisdicción de la justicia indígena versus una persona que no es autodefinida como una persona de origen mapuche, por ejemplo. Exacto. Y tienen un conflicto. Y son bien curiosos también los reclamos que empezaron a surgir con respecto a que ahora ya no vamos a ser todos iguales ante la ley, siendo que hoy día, por ejemplo, existe la justicia militar, existe la justicia eclesiástica, y hay un montón de divisiones que todavía no nos hacen ver a todos bajo de la misma manera. Digámoslo. Por supuesto. El oficio que se manda menciona, y es súper específico, en decir que el Estado debe velar por la coordinación entre ambos sistemas. Sí. Y esto generó, obviamente, que opiniones encontradas con distintos sectores. No sé si podemos pasar a revisar algunas declaraciones, por ejemplo, de un convencional de Chile Vamos, Eduardo Cretón, que dice lo siguiente: la propuesta planteada no nos ofrece la existencia de un sistema jurídico para todos los chilenos, sino que una propuesta inorgánica que considera diversos sistemas de justicia dependiendo si pertenecemos o no a un pueblo originario. Continúa: así, un chileno común y corriente será juzgado y medido por una vara distinta a la de un mapuche o un rapanui. Eso es un atentado contra la igualdad ante la ley. Como les decía, yo creo que hoy día también tenemos hartos sistemas como de justicia que son bien injustos, ¿cierto? Muchas veces hemos visto cómo por un mismo delito una persona que tiene más poder o más dinero tiene un tipo de castigo versus otra que comete un delito más o menos similar. Hay más declaraciones para poner la contraparte, ¿cierto?, en esta balanza. Por ejemplo, la constituyente Rosa Catrileo del pueblo mapuche se refiere al tema y dice lo siguiente: he recogido el derecho de las comunidades políticas presentes en Chile de regularse conforme a su propia visión de mundo en la vida comunitaria que llevamos. Esto no es una creación o invención de esta convención. Este es un derecho que está reconocido en el ámbito internacional. Y aquí apela a lo que tú mencionabas, César, que esto ya existe en otros países como, por ejemplo, Canadá. Sí, de hecho es súper relevante lo que dice ella, porque lo que se está reconociendo acá es el convenio de la OIT, el 169. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el Estado de Chile, en la Constitución actual, reconoce que Chile tiene tratados internacionales que son vinculantes. Y, por ejemplo, cuando hablamos de consulta indígena hoy día, es en parte porque se firmó el convenio de la OIT. Hay países que firmaron el convenio de la OIT mucho antes y después tuvieron un proceso constitucional de revisión o adaptación a la norma. Entonces, ¿qué ha pasado de hecho? Inclusive, que en algunos juicios se ha citado el convenio de la OIT, pero chocan con los principios constitucionales, porque hoy día en la Constitución actual no está reconocido el pluralismo jurídico. Entonces, ahora lo que está haciéndose es reconocer que el convenio de la OIT está presente. Hay otro convenio, o sea, otro reconocimiento internacional, que es una declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. Perfecto. Entonces, también eso es vinculante con el Estado chileno, por tanto en algún momento se debía hacer esta modificación, porque si no generaba esta pugna constante entre el sistema judicial chileno y podía quedar, digamos, relegado al derecho internacional. Podía haber una demanda
Pero César, en juicio internacional. Los escritos respecto a los marcos legales de los pueblos indígenas existen, vale decir, están escritos y mutan en el tiempo, o van a tener que presentar algo de forma ordenada para que alguien los apruebe, o se aprueban per se, vale decir, cualquier cosa que como pueblo indígena nos regimos bajo estos principios morales, estas formas de castigo, lo que sea, ¿está preaprobado? ¿Existe ya? ¿O hay un plazo para presentar y que alguien diga, ¿saben qué? Esto por favor cámbienmelo porque nos parece, digamos, que va contra, no sé, la modernidad por último? Claro, todo eso no está definido. Por eso hablan de que es algo que tiene que pasar. ¿Y cuánto el plazo? No, porque todo eso no quiere decir que va a estar definido en la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora, esto se queda plasmado como un principio, ¿cierto? El principio va a tener que ser adaptado en alguna ley orgánica constitucional que tendrá que ver con los sistemas de justicia. Y ahí dirá, en algún artículo de la ley orgánica, que los pueblos originarios tienen que redactar su propio reglamento, su propia normativa, conforme a la inscripción, por ejemplo, en un sistema de registro de normas o de reglamento. A lo mejor va a quedar así. No lo sabemos porque todavía no se ha discutido, pero el principio ya está. Eso es lo importante. Ahora, otra cosa relevante es que este es un principio de una comisión, digamos, de un artículo, de una comisión que es de justicia, sistemas de justicia. Claro. Hay otra que todavía no presenta sus propuestas, que es la de derechos fundamentales. Y ahí a lo mejor vamos a hablar de otro principio que va a estar por sobre este principio. Claro. O, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a vivir en un ambiente libre de agresión, no sé, etc. Entonces, tú cuando tienes derechos fundamentales, estos principios jurídicos tienen que respetar esos derechos fundamentales. Tienen que caer por debajo de este paraguas. No hay que asustarse, finalmente, porque todavía no estamos presentes frente a la discusión de los derechos fundamentales, o cuando se diga todo ciudadano o toda persona que habita el territorio chileno tiene igualdad, digamos, de trato, o lo que hablaba previamente este convencional respecto a que todos somos iguales frente a la ley. Claro. A lo mejor esto va a quedar concadenado con otro principio de los derechos fundamentales, de la definición de ciudadano. O sea, el artículo primero de la Constitución nueva va a estar muy entretenido, o sea, porque el que actual, bueno, no es que se cumpla también, pero que... Pero claro, es importante saber que esto tiene predominancia una sobre la otra.